El amor y otros demonios. Gabriel García Márquez. Capítulo 2. Nunca se supo cómo había llegado el marqués a semejante estado de desidia, ni por qué mantuvo un matrimonio tan mal avenido cuando tenía la vida resuelta para una viudez apacible. Habría podido ser lo que hubiera querido por el poder desmesurado del primer marqués, su padre, caballero de la Orden de Santiago, negrero de horca y cuchillo y campestre de campo sin corazón, a quien el rey su señor no escatimó honores y prebendas ni castigó injusticias. Ignacio, el heredero único, no daba señales de nada. Creció con signos ciertos de retraso mental, fue analfabeto hasta la edad de merecer, y no quería a nadie. El primer síntoma de vida que se le conoció a los 20 años fue que estaba de amores y en disposición de casarse con una de las reclusas de la Divina Pastora, cuyos cantos y gritos arrullaron su infancia. Se llamaba Dulce Olivia. Era hija única en una familia de talabarteros de reyes y había tenido que aprender el arte de hacer sillas. De montar para que no se extinguiera con ella una tradición de casi 2 siglos. A esa rara intromisión en un oficio de hombre se atribuyó el que hubiera perdido el juicio, y de tan mala manera que costó trabajo enseñarla a que no se comiera sus propias miserias. Salvo por eso, habría sido un partido más que mejor para un marqués criollo de tan escasas luces. Dulce Olivia tenía un ingenio vivo y buen carácter, y no era fácil descubrir que estaba loca. Desde la primera vez que la vio, el joven Ignacio la distinguió en un tumulto de la terraza, y ese mismo día se entendieron por señas. Ella, cocotóloga insigne, le mandaba mensajes en palomitas de papel. Él aprendió a leer y escribir para corresponder con ella, y ese fue el principio de una pasión legítima que nadie quiso entender. Escandalizado, el primer marqués conminó al hijo a que hiciera un desmentido público. No solo es cierto, le replicó Ignacio, sino que tengo la licencia de ella para pedir su mano. Y ante el argumento de la locura contestó con el suyo: ningún loco está loco si uno se conforma con sus razones. El padre lo desterró en sus haciendas con un mandato de dueño y señor que él no se dignó utilizar. Fue una muerte en vida. Ignacio tenía terror de los animales, menos de las gallinas. Sin embargo, en las haciendas observó de cerca una gallina viva, se la imaginó aumentada al tamaño de una vaca y se dio cuenta de que era un endriago mucho más pavoroso que cualquier otro de la tierra o del agua. Sudaba frío en la oscuridad y despertaba sin aire en la madrugada por el silencio fantasmal de los potreros. El mastín de presa que velaba sin pestañear frente a su dormitorio lo inquietaba más que los otros peligros. Él lo había dicho, vivo espantado de estar vivo. En el destierro adquirió el talante lúgubre, la catadura sigilosa, la índole contemplativa, las maneras lánguidas, el habla espaciosa y una vocación mística que parecía condenarlo a una celda de clausura. Al primer año de destierro lo despertó un fragor como de ríos crecidos, y era que los animales de la hacienda estaban abandonando sus dormideros, a campo traviesa y en silencio absoluto bajo la luna llena. Derribaban sin ruido cuanto les impidiera el paso en línea recta a través de dehesas y cañaverales, torrenteras y pantanos. Delante iban los hatos de ganado mayor y las caballerías de carga y de paso, y detrás los cerdos, las ovejas, las aves de corral, en una fila siniestra que desapareció en la noche. Hasta las aves de vuelo largo, incluidas las palomas, se fueron caminando. Solo el mastín de presa amaneció en su sitio de guardia frente al dormitorio del amo. Ese fue el principio de la amistad casi humana que el marqués mantuvo con aquel y con los muchos mastines que le sucedieron en la casa. Desbordado por el terror en la heredad desierta, Ignacio el joven renunció a su amor y se sometió a los designios del padre. A este no le bastó con el sacrificio del amor y le impuso la clausura testamentaria de casarse con la heredera de un grande de España. Fue así como desposó en una boda de estruendo a doña Olalla de Mendoza, una mujer muy bella de grandes y varios talentos, a la que mantuvo virgen para no concederle ni la gracia de un hijo. De resto siguió viviendo como lo que siempre fue desde su nacimiento, un soltero inútil. Doña Olalla de Mendoza lo puso en el mundo. Iban a la misa mayor, más a mostrarse que a cumplir, ella con basquiñas de muchos vuelos y mantos de resplandor, y la toca de encajes almidonados de las blancas de Castilla, y con un séquito de esclavas vestidas de seda y cubiertas de oro. En vez de las chinelas de andar por casa que usaban en la iglesia, hasta las más remilgadas llevaba botines altos de cordobán con adornos de perlas. Al contrario de otros principales que usaban pelucas anacrónicas y botones de esmeralda, el marqués vestía en cuerpo con ropas de algodón y birrete blando.
Sin embargo, siempre asistió obligado a los actos públicos porque nunca pudo vencer el espanto de la vida social. Doña Olaya había sido alumna de Scarlatti y Domenico en Segovia y había obtenido con honores la licencia para enseñar música y canto en escuelas y conventos. Llegó de allá con un clavicordio en piezas sueltas, que ella misma armó, y diversos instrumentos de cuerda que tocaba y enseñaba a tocar con gran virtud. Formó un conjunto de novicias que santificó las tardes de la casa con los nuevos aires de Italia, de Francia, de España, y del cual llegó a decirse que estaba inspirado por la lírica del Espíritu Santo. El marqués parecía negado para la música. Se decía, al modo francés, que tenía manos de artista y oído de artillero. Pero desde el día en que desembalaron los instrumentos, se fijó en la tiorba italiana, por la rareza de su doble clavijero, el tamaño de su diapasón, el número de su encordadura y su voz nítida. Doña Olaya se empeñó en que la tocara tan bien como ella. Pasaban las mañanas cancaneando ejercicios bajo los árboles del huerto, ella con paciencia de amor y él con una tosudez de picapedrero, hasta que el madrigal, arrepentido, se les entregó sin dolor. La música mejoró tanto la armonía conyugal que doña Olaya se atrevió a dar el paso que le faltaba. Una noche de tormenta, tal vez fingiendo un miedo que no sentía, se fue a la recámara del marido intacto. «Soy dueña de la mitad de esta cama», le dijo, «y vengo por ella». Él se mantuvo en sus 13, segura de convencerlo por la razón o por la fuerza. Ella siguió en los suyos. La vida no les dio tiempo. Un 9 de noviembre estaban tocando a dúo bajo los naranjos, porque el aire era puro y el cielo alto y sin nubes, cuando un relámpago los cegó. Un estampido sísmico los sacó de quicio y doña Olaya cayó fulminada por la centella. La ciudad sobrecogida interpretó la tragedia como una deflagración de la cólera divina por una culpa inconfesable. El marqués ordenó funerales de reina en los cuales se mostró por primera vez con los tafetanes negros y la color macilenta que había de llevar hasta siempre. Al regreso del cementerio lo sorprendió una nevada de palomitas de papel sobre los naranjos del huerto. Atrapó una al azar, la deshizo y leyó: «Ese rayo era mío». Antes de terminar el novenario, había hecho donación a la iglesia de los bienes materiales que sustentaron la grandeza del mayorazgo. Una hacienda de ganado en Montpaux y otra en Ayapel y 2000 hectáreas en Maates, a solo 2 leguas de aquí, con varios hatos de caballos, de monta y de paso, una hacienda de labranza y el mejor trapiche de la costa caribe. Sin embargo, la leyenda de su fortuna se fundaba en un latifundio inmenso y ocioso, cuyos linderos imaginarios se perdían en la memoria más allá de los pantanos de la Guaripa y los bajos de la Pureza hasta los manglares de Urabá. Lo único que conservó fue la mansión señorial con el patio de la servidumbre reducido al mínimo y el trapiche de Maates. A Dominga de Adviento le entregó el gobierno de la casa. Al viejo Neptuno le mantuvo la dignidad de cochero que le concedió el primer marqués y lo encargó de velar por lo poco que quedaba de la caballeriza doméstica. Por primera vez solo en la tenebrosa mansión de sus mayores, apenas si podía dormir en la oscuridad, por el miedo congénito de los nobles criollos de ser asesinados por sus esclavos durante el sueño. Despertaba de golpe sin saber si los ojos febriles que se asomaban por los tragaluces eran de este mundo o del otro. Iba en puntillas a la puerta, la abría de pronto y sorprendía a un negro que lo aguaitaba por la cerradura. Lo sentía deslizarse con pasos de tigre por los corredores, desnudos y embadurnados de grasa de coco para que no pudieran atraparlos. Aturdido por tantos miedos juntos, ordenó que las luces permanecieran encendidas hasta el amanecer. Expulsó a los esclavos que poco a poco se apoderaban de los espacios vacíos y llevó a la casa los primeros mastines amaestrados en artes de guerra. El portón se cerró, relegaron los muebles franceses cuyos terciopelos apestaban por la humedad, vendieron los gobelinos y las porcelanas y las obras maestras de relojería y se conformaron con hamacas de lampazo para entretener el calor en las recámaras desmanteladas. El marqués no volvió a misa ni a retiros, ni llevó el palio del Santísimo en las procesiones, ni guardó fiestas ni respetó cuaresmas, aunque siguió puntual en el pago de los tributos a la iglesia. Se refugió en la hamaca, a veces en el dormitorio por los sopores de agosto y casi siempre para la siesta bajo los naranjos del huerto. Las locas le tiraban sobras de cocina y le gritaban obscenidades tiernas, pero cuando el gobierno le ofreció el favor de mudar el manicomio, se opuso por gratitud con ellas. Vencida por los desaires del pretendido, Dulce Olivia se consoló con la añoranza de lo que no fue. Se escapaba de la divina pastora por los portillos del huerto cada vez que podía. Amansó e hizo suyos los mastines de presa con cebos de buen amor, y dedicaba sus horas de sueño a cuidar de la casa que nunca tuvo.
a barrerla con escobas de albahaca para la buena suerte y a colgar ristras de ajos en los dormitorios para espantar a los mosquitos. Dominga de Adviento, cuya mano derecha no dejaba nada al azar, murió sin descubrir por qué los corredores amanecían más limpios de como anochecían, y las cosas que ordenaba de un modo amanecían de otro. Antes de cumplir un año de viudo, el marqués sorprendió por primera vez a Dulce Olivia fregando los trastos de cocina que le parecían mal tenidos por las esclavas. «No creí que te atrevieras a tanto», le dijo. «Porque sigues siendo el pobre diablo de siempre», le contestó ella. Así se reanudó una amistad prohibida que por lo menos una vez se pareció al amor. Hablaban hasta el amanecer sin ilusiones ni despecho, como un viejo matrimonio condenado a la rutina. Creían ser felices y tal vez lo eran, hasta que uno de los dos decía una palabra de más o daba un paso de menos, y la noche se pudría en un pleito de vándalos que desmoralizaba a los mastines. Todo volvía entonces al principio, y Dulce Olivia desaparecía de la casa por largo tiempo. A ella le confesó el marqués que su desprecio por las fortunas terrestres y los cambios de su modo de ser no habían sido por devoción, sino por el pavor que le causó la pérdida súbita de la fe cuando vio el cuerpo de la esposa carbonizado por el rayo. Dulce Olivia se ofreció para consolarlo. Le prometió ser su esclava sumisa tanto en la cocina como en la cama. Él no se rindió. «Nunca más me casaré», le juró. Antes de un año, sin embargo, se había casado a escondidas con Bernarda Cabrera, la hija de un antiguo capataz de su padre venido a más en el comercio de ultramarinos. Se habían conocido cuando éste la encargó de llevar a la casa los arenques en salmuera y las aceitunas negras que eran la debilidad de doña Olalla. Y cuando ella murió, siguió llevándoselas al marqués. Una tarde en que Bernarda lo encontró en la hamaca del huerto, le leyó el destino escrito a flor de piel en su mano izquierda. El marqués se impresionó tanto con sus aciertos que siguió llamándola a la hora de la siesta, aunque no tuviera nada que comprar, pero pasaron 2 meses sin que él tomara la iniciativa de nada, así que ella lo hizo por él. Lo acaballó en la hamaca por asalto y lo amordazó con las faldas de la chilaba que él llevaba puesta, hasta dejarlo exhausto. Entonces lo revivió con un ardor y una sabiduría que él no habría imaginado en los placeres desmirriados de sus amores solitarios, y lo despojó sin gloria de su virginidad. Él había cumplido 52 años y ella 23, pero la diferencia de edades era la menos perniciosa. Siguieron haciendo el amor en la siesta, deprisa y sin corazón, a la sombra evangélica de los naranjos. Las locas los alentaban con canciones procaces desde las terrazas y celebraban sus triunfos con aplausos de estadio. Antes de que el marqués tomara conciencia de los riesgos que lo acechaban, Bernarda lo sacó del estupor con la novedad de que estaba encinta de 2 meses. Le recordó que no era negra, sino hija de indio ladino y blanca de Castilla, de modo que la única aguja para zurcir la honra era el matrimonio formal. Él le dio largas hasta que el padre de ella llamó al portón a la hora de la siesta con un arcabuz arcaico en bandolera. Era de verba lenta y ademanes suaves, y le entregó el arma al marqués sin mirarlo a la cara. «¿Sabe qué es esto, señor marqués?», le preguntó. El marqués no sabía qué hacer con el arma en las manos. «Hasta donde alcanza mi ciencia, creo que es un arcabuz», dijo, y preguntó, de veras intrigado, «¿para qué lo usa?». «Para defenderme de los piratas, señor», dijo el indio, todavía sin mirarlo a la cara. «Ahora lo traigo por si su merced me quiere hacer la gracia de matarme antes que yo lo mate». Lo miró a la cara. Tenía unos ojitos tristes y mudos, pero el marqués entendió lo que no le decían. Le devolvió el arcabuz y lo invitó a seguir adelante para celebrar el acuerdo. El párroco de una iglesia vecina ofició la boda 2 días después, con los padres de ella y los padrinos de ambos. Cuando terminaron, Sagunta apareció de donde nadie supo y coronó a los recién casados con las guirnaldas de la felicidad. Una mañana de lluvias tardías, bajo el signo de Sagitario, nació Siete Mesina y Mal, sierva María de todos los ángeles. Parecía un renacuajo descolorido y el cordón umbilical enrollado en el cuello estaba a punto de estrangularla. «Es hembra», dijo la comadrona, «pero no vivirá». Fue entonces cuando Dominga de Adviento le prometió a sus santos que si le concedían la gracia de vivir, la niña no se cortaría el cabello hasta su noche de bodas. No bien lo había prometido cuando la niña rompió a llorar. Dominga de Adviento jubilosa cantó «Será santa». El marqués, que la conoció ya lavada y vestida, fue menos clarividente. «Será puta», dijo, «si Dios le da vida y salud». La niña, hija de noble y plebeya, tuvo una infancia expósita. La madre la odió desde que le dio de mamar por la única vez, y se negó a tenerla con ella por temor de matarla.
Dominga de Adviento la amamantó, la bautizó en Cristo y la consagró en Olokun, una deidad yoruba de sexo incierto, cuyo rostro se presume tan temible que solo se deja ver en sueños, y siempre con una máscara. Traspuesta en el patio de los esclavos, Sierva María aprendió a bailar desde antes de hablar, aprendió 3 lenguas africanas al mismo tiempo, a beber sangre de gallo en ayunas y a deslizarse por entre los cristianos sin ser vista ni sentida, como un ser inmaterial. Dominga de Adviento la circundó de un corte jubilosa de esclavas negras, criadas mestizas, mandaderas indias, que la bañaban con aguas propicias, la purificaban con la verbena de Yemaya y le cuidaban como un rosal la rauda cabellera que a los 5 años le daba la cintura. Poco a poco las esclavas le habían ido colgando los collares de distintos dioses hasta el número 16. Bernarda había agarrado ya con mano firme el poder de la casa, mientras el marqués vegetaba en el huerto. Su primer empeño fue restablecer la fortuna repartida por el marido, escudada en los poderes del primer marqués. Este en su tiempo había obtenido licencias para vender 5.000 esclavos en 8 años, con el propósito de importar al mismo tiempo 2 barriles de harina por cada uno. Con sus trápalas maestras y la venalidad de los aduaneros vendió la harina pactada, pero también vendió de contrabando 3.000 esclavos más, lo cual lo convirtió en el tratante individual más afortunado de su siglo. Fue a Bernarda a quien se le ocurrió que el buen negocio no eran los esclavos sino la harina, aunque el negocio grande en realidad era su increíble poder de persuasión. Con una sola licencia para importar 1.000 esclavos en 4 años y 3 barriles de harina por cada uno, hizo el agosto de su vida. Vendió los 1.000 negros convenidos, pero en vez de 3.000 barriles de harina importó 12.000, el más grande contrabando del siglo. La mitad del tiempo la pasaba entonces en el trapiche de Maates, donde estableció el núcleo de sus asuntos por la cercanía del río Grande de la Magdalena para el tráfico de todo con el interior del virreinato. A la casa del marqués llegaban noticias sueltas de su prosperidad, de la cual no rendía cuentas a nadie. En el tiempo que pasaba aquí, aún antes de las crisis, parecía otro mastín enjaulado. Dominga de Adviento lo dijo mejor, el culo no le cabía en el cuerpo. Sierva María ocupó por primera vez un lugar estable en la casa cuando murió su esclava, y arreglaron para ella el dormitorio espléndido donde vivió la primera marquesa. Le nombraron un preceptor que le impartió lecciones de español peninsular y nociones de aritmética y ciencias naturales. Trató de enseñarle a leer y escribir. Ella se negó, según dijo, porque no entendía las letras. Una maestra laica la inició en la apreciación de la música. La niña demostró interés y buen gusto, pero no tuvo paciencia para aprender ningún instrumento. La maestra renunció sobrecogida y dijo al despedirse del marqués: «No es que la niña sea negada para todo, es que no es de este mundo». Bernarda había querido apaciguar los propios rencores, pero muy pronto fue evidente que la culpa no era de la una ni de la otra, sino de la naturaleza de ambas. Vivía con el alma en un hilo desde que creyó descubrir en la hija una cierta condición fantasmal. Temblaba solo de pensar en el instante en que miraba hacia atrás y se encontraba con los ojos inescrutables de la criatura lánguida de los tules vaporosos y la cabellera silvestre que ya le daba las corvas. «Niña», le gritaba, «te prohíbo que me mires así». Cuando más concentrada estaba en sus negocios, sentía en la nuca el aliento sibilante de serpiente en acecho y daba un salto de pavor. «Niña», le gritaba, «haz ruido antes de entrar». Ella le aumentaba el susto con una retahíla en lengua yoruba. De noche era peor, porque Bernarda despertaba de golpe con la sensación de que alguien la había tocado, y era que la niña estaba a los pies de la cama mirándola dormir. Fue inútil el intento de la esquila en el puño, porque el sigilo de Sierva María le impedía que sonara. «Lo único que esa criatura tiene de blanca es el color», decía la madre. Tan cierto era que la niña alternaba su nombre con otro nombre africano que se había inventado, María Mandinga. La relación hizo crisis una madrugada en que Bernarda despertó muerta de sed por los excesos del cacao y encontró una muñeca de Sierva María flotando en el fondo de la tinaja. No le pareció en realidad una simple muñeca flotando en el agua, sino algo pavoroso, una muñeca muerta. Convencida de que era un maleficio africano de Sierva María contra ella, resolvió que las dos no cabían en la casa. El marqués intentó una mediación tímida y ella lo frenó en seco. O ella o yo. De modo que Sierva María volvió al galpón de las esclavas, aun cuando su madre estaba en el trapiche. Seguía siendo tan hermética como cuando nació y analfabeta absoluta. Pero Bernarda no estaba mejor. Había tratado de retener a Judas Iscariote igualándose a él, y en menos de 2 años perdió el rumbo de los negocios
y el de la vida misma. Lo disfrazaba de pirata nubio, de as de copas, de rey Melchor, y se lo llevaba a los arrabales, sobre todo cuando fondeaban los galeones y la ciudad se prendía en una parranda de medio año. Se improvisaban tabernas y burdeles en los extramuros para los comerciantes que venían de Lima, de Portobelo, de La Habana, de Veracruz, a la rebatiña de los géneros y mercancías de todo el mundo descubierto. Una noche, muerto de la borrachera en una cantina de galeotes, Judas se le acercó a Bernarda con gran misterio. «Abre la boca y cierra los ojos», le dijo. Ella lo hizo y él le puso en la lengua una tableta de chocolate mágico de Oaxaca. Bernarda lo reconoció y lo escupió, pues desde niña tenía una aversión especial contra el cacao. Judas la convenció de que era una materia sagrada que alegraba la vida, aumentaba la fuerza física, levantaba el ánimo y fortalecía el sexo. Bernarda soltó una risa explosiva. Si eso fuera así, dijo, las monjitas de Santa Clara serían toros de lidia. Estaba ya cogida por la miel fermentada que consumía con sus amigas de escuela desde antes de casarse y siguió consumiéndola no solo por la boca sino por los 5 sentidos, en el aire caliente del trapiche. Con Judas aprendió a masticar tabaco y hojas de coca revueltas con cenizas de yarumo, como los indios de la Sierra Nevada. Probó en las tabernas el cannabis de la India, la trementina de Chipre, el peyote del Real de 14 y por lo menos una vez el opio del ganado de China por los traficantes filipinos. Sin embargo, no fue sorda a la proclama de Judas en favor del cacao. De regreso de todo lo demás reconoció sus virtudes y lo prefirió a todo. Judas se volvió ladrón, proxeneta, sodomita ocasional y todo por vicio, pues nada le faltaba. Una mala noche delante de Bernarda se enfrentó a manos limpias con 3 galeotes de la flota por un pleito de barajas y lo mataron a silletazos. Bernarda se refugió en el trapiche, la casa quedó al garete, y si no naufragó desde entonces fue por la mano maestra de Dominga de Adviento, que terminó de formar a Sierva María como quisieron sus dioses. El marqués se había enterado apenas del derrumbe de la esposa. Del trapiche llegaban voces de que vivía en estado de delirio, que hablaba sola, que escogía a los esclavos mejor servidos para compartirlos en sus noches romanas con sus antiguas compañeras de escuela. La fortuna venida por agua se le iba, y estaba a merced de los pellejos de miel y los costales de cacao que mantenía escondidos por aquí y por allá para no perder tiempo cuando la acosaban las ansias. Lo único seguro que le quedaba entonces eran 2 múcuras repletas de doblones de a 100 y de a 4, en oro puro, que en tiempos de vacas gordas había enterrado debajo de la cama. Era tanto su deterioro que ni el marido la reconoció cuando volvió a Mahates por última vez, al cabo de 3 años continuos, poco antes de que el perro mordiera a Sierva María. A mediados de marzo los riesgos del mal de rabia parecían conjurados. El marqués, agradecido con su suerte, se propuso enmendar el pasado y conquistar el corazón de la hija con la receta de felicidad aconsejada por Abrenuncio. Le consagró todo su tiempo, trató de aprender a peinarla y a tejerle la trenza, trató de enseñarla a ser blanca de ley, de restaurar para ella sus sueños fallidos de noble criollo, de quitarle el gusto del escabeche de iguana y el guiso de armadillo. Lo intentó casi todo, menos preguntándose si aquel era el modo de hacerla feliz. Abrenuncio siguió visitando la casa. No le era fácil entenderse con el marqués, pero le interesaba su inconsciencia en un suburbio del mundo intimidado por el santo oficio. Así se les iban los meses del calor, él hablando sin ser oído bajo los naranjos floridos, y el marqués pudriéndose en la hamaca a 1300 leguas marinas de un rey que nunca lo oyó nombrar. En una de esas visitas fueron interrumpidos por el lamento lúgubre de Bernarda. Abrenuncio se alarmó. El marqués se hizo el sordo, pero el quejido siguiente fue tan desgarrador que no pudo ignorarlo. «Quienquiera que sea está necesitando un responso», dijo Abrenuncio. «Es mi esposa en segundas nupcias», dijo el marqués. «Pues tiene el hígado deshecho», dijo Abrenuncio. «¿Cómo lo sabe?» «Porque se queja con la boca abierta», dijo el médico. Empujó la puerta sin permiso y trató de ver a Bernarda en la penumbra del cuarto y no estaba en la cama. La llamó por su nombre y ella no le contestó. Entonces abrió la ventana y la luz metálica de las 4 se las mostró en carne viva, desnuda y abierta en cruz en el suelo y envuelta en el fulgor de sus flatos letales. Su piel tenía el color mortecino de la atrabilis rebozada. Levantó la cabeza, encandilada por el resplandor de la ventana abierta de golpe, y no reconoció al médico a contraluz. A él le bastó una mirada para ver su destino. «Te está cantando la lechuza, hija mía», le dijo. Le explicó que aún era tiempo de salvarla, siempre que se sometiera a una cura urgente de purificación de la sangre.
Bernarda lo reconoció, se incorporó como pudo y se soltó en improperios. Abrenuncio lo soportó impasible mientras volvía a cerrar la ventana. Ya de salida se detuvo ante la hamaca del marqués y precisó el pronóstico. La señora marquesa morirá a más tardar el 15 de septiembre, si es que antes no se cuelga de una viga. El marqués inalterable dijo: lo único malo es que el 15 de septiembre esté tan lejos. Seguía adelante con el tratamiento de felicidad para Sierva María. Desde el cerro de San Lázaro veían por el oriente las ciénagas fatales y por el occidente el enorme sol colorado que se hundía en el océano en llamas. Ella le preguntó qué había del otro lado del mar, y él le contestó: el mundo. Para cada gesto suyo encontró en la niña una resonancia inesperada. Una tarde vieron aparecer en el horizonte, con las velas a reventar, la flota de galeones. La ciudad se transformó. Padre e hija se solazaron con los títeres, con los tragadores de fuego, con las incontables novedades de feria que llegaron al puerto en aquel abril de buenos presagios. Sierva María aprendió más cosas de blancos en 2 meses que nunca antes. Tratando de hacer la otra, también el marqués se volvió distinto, y lo fue de un modo tan radical que no pareció una mudanza de carácter sino un cambio de naturaleza. La casa se llenó de cuantas bailarinas de cuerda, cajas de música y relojes mecánicos se habían visto en las ferias de Europa. El marqués desempolvó la tiorba italiana, la encordó, la afinó con una perseverancia que solo podía entenderse por el amor y volvió a acompañarse las canciones de antaño cantadas con la buena voz y el mal oído que ni los años ni los turbios recuerdos habían cambiado. Ella le preguntó por esos días si era verdad, como decían las canciones, que el amor lo podía todo. Es verdad, le contestó él, pero harás bien en no creerlo. Feliz con las buenas nuevas, el marqués empezó a pensar en un viaje a Sevilla para que Sierva María se restableciera de sus pesares callados y terminara su educación del mundo. Las fechas y el rumbo estaban ya acordados cuando Caridad del Cobre lo despertó de la siesta con la noticia brutal. Mi pobre niña, señor, ya se está volviendo perro. Llamado de urgencia, Abrenuncio lo desmintió, la superstición popular de que los arrabiados terminaban por ser iguales al animal que los mordió. Comprobó que la niña tenía un poco de fiebre y aunque ésta se consideraba una enfermedad en sí misma y no un síntoma de otros males, no la pasó por alto. Le advirtió al atribulado señor que la niña no estaba a salvo de cualquier mal, pues el mordisco de un perro con rabia o sin ella no preservaba contra nada. Como siempre, el único recurso era esperar. El marqués le preguntó: ¿es lo último que puede decirme? La ciencia no me ha dado los medios para decirle nada más, le replicó el médico con la misma acidez. Pero si no cree en mí, le queda todavía un recurso: confíe en Dios. El marqués no entendió. Hubiera jurado que usted era incrédulo, dijo. El médico no se volvió siquiera a mirarlo. ¿Qué más quisiera yo, señor? El marqués no se confió a Dios, sino a todo el que le diera alguna esperanza. En la ciudad había otros 3 médicos graduados, 6 boticarios, 11 barberos sangradores y un número incontable de curanderos y dominés en menesteres de hechicería. A pesar de que la Inquisición había condenado a 1.300 a distintas penas en los últimos 50 años y ejecutado a 7 en la hoguera. Un médico joven de Salamanca le abrió a Sierva María la herida sellada y le pasó unas cataplasmas cáusticas para extraer los humores rancios. Otro intentó lo mismo con sanguijuelas en la espalda. Un barbero sangrador le lavó la herida con la orina de ella misma y otro se la hizo beber. Al cabo de 2 semanas había soportado 2 baños de hierbas y 2 lavativas emolientes por día y la había llevado al borde de la agonía con pócimas de estivio natural y otros filtros mortales. La fiebre cedió, pero nadie se atrevió a proclamar que la rabia estuviera conjurada. Sierva María se sentía morir. Al principio había resistido con el orgullo intacto, pero a las 2 semanas, sin ningún resultado, tenía una úlcera de fuego en el tobillo, la piel escaldada por sinapismos y vejigatorios, y el estómago en carne viva. Había pasado por todo: vértigos, convulsiones, espasmos, delirios, solturas de vientre y de vejiga, y se revolcaba por los suelos aullando de dolor y de furia. Hasta los curanderos más audaces la abandonaron a su suerte, convencidos de que estaba loca o poseída por los demonios. El marqués había perdido toda ilusión cuando apareció Sagunta con la llave de San Humberto. Fue el final. Sagunta se desnudó de sus sábanas y se embadurnó de unturas de indios para restregar su cuerpo con el de la niña desnuda. Esta se resistió de pies y manos a pesar de su debilidad extrema, y Sagunta la sometió por la fuerza.
Bernarda oyó desde su cuarto los alaridos dementes. Corrió a ver qué pasaba y encontró a Sierva María pataleando en el piso y a Sagunta encima de ella, envuelta en la marejada de cobre de la cabellera y aullando la oración de San Huberto. Las azotó a ambos con los hocicos de la hamaca, primero en el suelo, encogidas por la sorpresa, y luego correteándolas por los rincones